Saludos cordiales, muy buenas tardes. Es para mí un gusto, como siempre, poder compartir con todos y cada uno de ustedes en la cátedra de Derecho Internacional Privado. Como les he estado comentando, desde nuestro primer encuentro, hemos tenido la oportunidad de analizar y de conversar sobre los artículos referentes a la Ley de Derecho Internacional Privado y lo que es el Código Bustamante. Entonces, en este tercer encuentro vamos a seguir aprovechando de analizar lo que son los artículos sobre la Ley de Derecho Internacional Privado, que fue publicada en Gaceta Oficial 36.511 de fecha 6 de agosto de 1998. Para mí es muy importante que ustedes manejen realmente lo que es el tema de la práctica, el tema de lo que es el manejo de los artículos, las secciones, los capítulos, porque cuando nosotros conocemos lo que son los títulos y los capítulos de una ley, es mucho más fácil cuando nos mencionan un detalle poder dilucidar referente al mismo. Muchas personas comentan que los abogados generalmente se saben de memoria los artículos y eso no es cierto. Lo importante es que realmente sepamos analizar e interpretar cada uno de los mismos y que cuando nos mencionen una ley, efectivamente sepamos en qué ámbito o en qué, dónde estamos ubicados de conformidad al caso en concreto. Porque pues, como les he dicho también, ninguno de los casos es igual. Y tomando en cuenta eso, pues por eso es que me gusta que las clases o que este tipo de encuentros se den de esta manera. En cuanto a las clases anteriores, estuvimos hablando del capítulo noveno y venimos también a hablar específicamente hoy sobre el exequatur. Pero quiero repasar lo que es el artículo 49, que es el que establece la competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial. Entonces, cuando se ventilan acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República, el tribunal del lugar donde estén situados los bienes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes tienen competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial? Cuando se trate de acciones relativas a disponer o a tener bienes muebles o inmuebles que se encuentran ubicados en el territorio de la República. El tribunal del lugar donde estén situados los bienes. Si, por ejemplo, sucede aquí en San Cristóbal, pues serán los tribunales de acá de San Cristóbal los que conozcan de los mismos. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el territorio, el tribunal del lugar donde deba ejecutarse la obligación o donde se haya celebrado el contrato o verificado el hecho que origine la obligación. Cuando el demandado haya citado personalmente en el territorio de la República, el tribunal del lugar donde haya ocurrido la citación. Aquí debo mencionarles una salvedad, es algo muy importante, no me quiero desviar del tema, pero sí quiero que tomen en cuenta algo que muchas veces pasamos por alto, pero es sumamente valioso desde que iniciamos con el conocimiento del derecho y mucho más a profundidad cuando lo ejercemos. Es muy diferente ser conocedor del derecho cuando no ejercemos que cuando lo ejercemos. Y debemos diferenciar lo que es la figura de la notificación a la figura de la citación. Aun y cuando existe un procedimiento para la práctica de la notificación, el alguacil, como un miembro del tribunal, es aquella persona que se encuentra capacitada, facultada y con toda la competencia para practicar lo que es una notificación y lo que es una citación. El detalle está, es que cuando nosotros nos referimos a una notificación, si nos dirigimos al lugar en donde se encuentra señalado en el libelo de demanda o en el auto donde se indica que se debe notificar, se acude al lugar, se le pregunta a la persona que nos está recibiendo, que en este caso puede ser un familiar, puede ser en una oficina,
puede ser en su lugar de trabajo, dependiendo, como les estoy diciendo, de las circunstancias. Y esa persona, si conoce a la persona que se está notificando, efectivamente puede darse por notificado, puede colocar su nombre, su cédula de identidad o su número de identificación, la fecha y la hora en que está siendo notificado. Incluso es el alguacil el que nos pide todos esos requerimientos al momento de practicar la notificación. Si ninguna persona abre y si en reiteradas ocasiones se ha acudido al lugar, generalmente cuando se trata de notificaciones, se puede dejar estampado por parte del alguacil, se puede dejar estampado por parte del alguacil un cartel en donde se dice que efectivamente se ha practicado dicha notificación y el alguacil en el tribunal, por un auto, va a informar de lo ocurrido en todas las circunstancias en las cuales se trasladó. Pero hay una figura muy diferente y es cuando se trata o cuando hablamos de una citación. ¿Por qué? Porque la citación, mis estimados, mis estimadas, es personalísima. Eso quiere decir que si, por ejemplo, van a notificar a Denise Trejo, tienen que sí o sí conseguir a Denise Trejo en la dirección del domicilio o en la dirección del trabajo o en la dirección donde se indicó en el auto de los tribunales. Si a Denise Trejo no la localizan, si a Denise Trejo no logran citarla, pueden transcurrir efectivamente mucho tiempo y no puede generarse ninguna otra situación en el expediente porque va en detrimento de la persona. Incluso se han dado muchos juicios en donde las personas pueden dar en el curso del proceso, sobre todo sucede cuando existe homonimia o hay diversos ciudadanos con nombres iguales y se cree o el tribunal omitió de una manera u otra entre tanta documentación, entre tanta labor dentro del expediente y labor dentro de los tribunales, muchas veces se pasa por algo, por alto, perdón, algún integrante del juicio. Y a veces esa es una manera que se informa al tribunal, la ciudadana fulana de tal, Denise Trejo, no fue citada en ningún momento en el presente juicio y por ende se solicita que se retrotraiga el proceso al momento de la citación y se anulan todos los subsiguientes pasos o fases del proceso, puesto que a Denise Trejo no se citó. Entonces quiero que tengan muy presente la diferencia de lo que es una notificación a lo que es una citación. Sí o sí, la citación es personalísima y debe practicarse con todo lo que se establece en la ley. El alguacil debe practicar una citación de manera completa y cumplir en el expediente con toda la información que se le requiera, porque si no fácilmente, y hablándolo coloquialmente, con todo el respeto que ustedes se merecen, el proceso se puede caer por el hecho de que esa persona no esté en conocimiento de la misma. Eso quiere decir, no está a derecho. Puede que yo sepa que existe ese proceso, pero a mí no me conviene que esté en el mismo. Y justamente porque no me conviene o porque no quiero hacerme cargo o responsable judicialmente de esa situación, es que justamente evado esa situación para no, para que no suceda lo subsiguiente. Entonces, bueno, haciendo ese apartado, recuerden que el numeral tercero de lo que estamos conversando sobre la competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial es cuando el demandado haya sido citado, y por eso dice personalmente en el territorio de la República, el tribunal del lugar donde haya ocurrido la citación. Y cuarto y último, del artículo 49, cuando las partes se hubieran sometido expresamente, en forma genérica, a los tribunales de la República, aquel que resulte competente en virtud de alguno de los criterios indicados en los tres numerales anteriores y en su defecto, el tribunal de la capital de la República. En este caso, por ejemplo, pues Caracas. Artículo 50. Tendrá competencia para conocer de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes cuando el derecho venezolano sea competente de acuerdo con las disposiciones de esta ley de derecho internacional privado para regir el fondo del litigio. El tribunal
donde tuviera su domicilio la persona en virtud de la cual se atribuye competencia al derecho venezolano. Y dos, cuando se encuentren situados en el territorio de la República bienes que forman parte integrante de la universalidad, el tribunal del lugar donde se encuentre la mayor parte de los bienes de la universalidad situados en el territorio de la República. ¿Qué quiere decir este numeral 2? Hablamos del lugar en donde están situados los bienes dentro de la República, pero en donde exista el mayor número de universalidad de bienes, es allí en donde tienen competencia para conocer de esos juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a esa universalidad de bienes. El artículo 51, por su parte, establece: tendrá competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre el estado civil de las personas o las relaciones familiares, cuando el derecho venezolano sea competente de acuerdo con las disposiciones de esta ley para regir el fondo del litigio, el tribunal del domicilio de la persona, en virtud de la cual se atribuye competencia al derecho venezolano. Y dos, cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción el tribunal del lugar con el cual se vincula la causa del territorio de la República. Artículo 52. Las normas establecidas en los artículos 49, 50 y 51, que son los que acabamos de mencionar, no excluyen la competencia de tribunales que sean diferentes a los mismos, cuando les atribuida por otras leyes de la República. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando otras leyes de la República mencionen otro tipo de tribunales, no son excluidos de los mismos por el hecho de que en el 49, 50 y 51 se establezcan estas especificidades. Pero vuelvo y les repito, todo depende del caso del cual estemos tratando. En cuanto al capítulo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado, establece específicamente lo que es el artículo 53, el exequatur. ¿Qué quiere decir esto? Esto se trata sobre las sentencias extranjeras que tienen efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos. Ojo con esto porque esto es uno de los artículos más importantes de la Ley de Derecho Internacional Privado. Primero, que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o en general en materia de relaciones jurídicas privadas. Dos, que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas. Tres, que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiera para conocer el negocio. Les repito el numeral 3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiera para conocer el litigio. 4. Que los tribunales del Estado, sentenciador, tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el capítulo 9 de esta ley. Y recordemos que el capítulo 9 de la ley establece en esta ley lo referente a la jurisdicción y la competencia, que los acabamos de repasar, y por eso es que justamente estaba haciendo hincapié en los mismos. 4. Que los tribunales del Estado sentenciador, como les dije, tengan esa jurisdicción para conocer de la causa, de acuerdo con los principios generales de la jurisdicción consagrados en el capítulo que acabamos de repasar. 5. Que el demandado haya sido debidamente citado con tiempo suficiente para que se haga presente, para que comparezca y que se le hayan otorgado en general garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. Recordamos que uno de los elementos más importantes que se establece dentro de las constituciones de cada uno de los países es el derecho a la defensa. Por ejemplo, en Venezuela conseguimos el derecho a la defensa, y ustedes deben saberlo muy bien, en el artículo 49. Entonces, siempre y cuando el demandado se haya citado de manera personal, con un tiempo suficiente para que comparezca, y se le otorgan en general garantías procesales que aseguren toda la posibilidad del derecho a la defensa, es que efectivamente esa sentencia extranjera tiene efecto en Venezuela. Y los requisitos son los que estamos mencionando. Y sexto, que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada.
y que no se encuentre pendiente ante los tribunales venezolanos un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiera dictado la sentencia extranjera. Este numeral, o el último numeral del artículo referente, el artículo 53, es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos si existe una sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada, efectivamente, esta sentencia que viene del extranjero no puede ser aplicada. Dos, no puede estar ningún caso o ningún juicio pendiente ante los tribunales venezolanos, porque si hay pendiente un caso ante los tribunales venezolanos, se supone que se le debe dar respuesta y prioridad al caso que se está llevando en el territorio venezolano. Y, obviamente, tiene que tratarse del mismo objeto entre las mismas partes y que se haya iniciado antes que se hubiese dictado esta sentencia extranjera que se desea que tenga efecto en Venezuela. Entonces, por eso es que es tan importante el artículo 53 de la ley. Por otra parte, encontramos el artículo 54 que nos establece la eficacia parcial. Si una sentencia extranjera no puede desplegar eficacia en su totalidad, puede admitirse su eficacia parcial. Pero como siempre les he comentado, y para mí es muy importante que ustedes tengan presentes, es sumamente importante analizar cuál es el caso en concreto, de qué se trata en sí y cómo podemos conseguir la mejor solución al caso en concreto, no adelantarnos, porque muchas veces nos adelantamos o nos apresuramos a procurar aplicar una posible solución, entonces pueden devenir unos efectos no tan beneficiosos. Y en cuanto al artículo 55, el procedimiento de ejecución, para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera, deberá ser declarada ejecutoria, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley, y previa comprobación de que en ella concurren los requisitos consagrados en el artículo 53 de la ley. Ojo con el artículo 53, este artículo es sumamente importante y es muy oportuno que tengan presentes estos 6 numerales cuando se hable de un exequatur. Recordemos que es la intención de que estas sentencias extranjeras tengan efecto en el territorio venezolano, pero para que tengan efectos o que surta efectos dentro del territorio venezolano, deben cumplirse o deben respetarse estos requisitos establecidos allí. Y ya, finalmente, el capítulo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece la competencia y la forma del proceso. La competencia y la forma del procedimiento se regulan por el derecho del funcionario ante el cual se desenvuelve. Formas del proceso. La falta de jurisdicción del juez venezolano respecto del juez extranjero se declarará de oficio o a solicitud de parte en cualquier estado o grado del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que si el juez posee una falta de jurisdicción, fácilmente yo como juez, dentro del proceso de oficio, emito mi pronunciamiento diciendo que tengo, o sea, que no tengo jurisdicción para la misma, o si yo soy parte, puedo establecer dentro del expediente, dentro del caso, que ese juez o que esa figura no tiene jurisdicción para conocer del mismo. ¿En qué circunstancias o en qué fase? En cualquier grado y estado del proceso. La solicitud de regulación de la jurisdicción suspende el procedimiento hasta que se haya dictado decisión correspondiente. Es aquí cuando se trata de la regulación de la jurisdicción. En el caso de afirmarse la jurisdicción de los tribunales venezolanos, la causa continuará su curso en el estado en que se encuentra al dictarse la decisión. Pero la decisión que la niegue deberá ser consultada ante, aquí se establece la Corte Suprema de Justicia, actualmente Tribunal Supremo de Justicia, sala político-administrativa a cuyo efecto se remiten inmediatamente autos y si es confirmada se ordena el archivo del expediente quedando extinguida la causa. La jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pendencia ante un juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella. En cuanto a lo que son los exhortos y las causas rogatorias, cartas rogatorias, perdón, se encuentran establecidas en el artículo 59, en donde se establece que los tribunales de la República pueden dirigirse a cualquier autoridad competente extranjera mediante exhortos, comisiones rogatorias,
¿Para qué? Para practicar citaciones, diligencias probatorias, cualquier otra actuación judicial que resulte necesaria para el buen desarrollo del proceso. Asimismo, evacuará dentro de la mayor brevedad los exhortos y comisiones rogatorias provenientes de tribunales extranjeros que se ajusten a los principios del derecho internacional aplicables en la materia. En cuanto a la aplicación del derecho extranjero, se encuentra establecido en el artículo 60. El derecho extranjero será aplicado de oficio. Las partes pueden aportar información relativa al derecho extranjero aplicable y los tribunales autoridades podrán dictar providencias tendientes al mejor conocimiento del mismo. En cuanto a los recursos, el artículo 61 establece los tipos de recursos. Los recursos establecidos por la ley serán procedentes cualquiera que fuera el ordenamiento jurídico que se hubiere debido aplicar en la decisión contra la cual se interpongan. Eso quiere decir que cualquier tipo de recurso que se establezca dentro del ordenamiento jurídico es procedente, independientemente del mismo, debiéndose aplicar a esa decisión contra la cual se interponga. Y se encuentran lo que son los recursos ordinarios y extraordinarios en el artículo 62. Salvo lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley, todo lo concerniente al arbitraje comercial internacional se regirá por las normas especiales que regulan la materia. Entonces, hay que tener presente, como les dije yo en una clase, los medios alternativos de resolución de conflictos, además de lo que es el diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, contamos con lo que es el arbitraje, que es donde justamente se trata con árbitros y está una persona o una figura que va a tomar una decisión, esa decisión se respeta entre las partes y la decisión que contenga debe ser respetada por los mismos. Generalmente estos procesos de arbitraje son sumamente costosos, pero sobre todo las transnacionales suelen hacer uso de los mismos porque es lo mejor en cuanto al tiempo y por tratarse de sumas tan altas, pues es más fácil trabajarlo mediante el arbitraje internacional que hacer uso de tribunales de la República o de otro tipo de tribunal de otro país. También depende, como les digo, de las circunstancias y del deseo que tengan las partes de hacer uso de estos medios alternativos de solución de conflictos. Y esto sería todo respecto a lo que es la Ley de Derecho Internacional Privado. Por cuanto a las disposiciones finales de la ley, establecen que las anteriores disposiciones o lo anteriormente consagrado a esta ley, pues es derogado y que entra en vigor 6 meses después de su aplicación en Gaceta. ¿Qué quiere decir eso? Que desde agosto del 98 que fue publicada la ley, no se aplicó inmediatamente, sino que tuvo una vacatio legis o un espacio para que posteriormente fuese aplicada en aras de conocer la ley y en aras de aplicarla de la mejor manera posible. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este encuentro. Me place mucho haber finalizado satisfactoriamente la lectura y análisis de esta ley de derecho internacional privado, puesto que con ello ustedes se llevan una idea de lo que es esta ley y de lo que podemos trabajar con las mismas. Ya con respecto al Código de Bustamante, este es un instrumento importante dentro del derecho internacional privado, pero como les dije también en la primera clase, pues esto fue celebrado en La Habana el 20 de febrero del 28 y participaron distintos presidentes de distintos países acá en Latinoamérica. Em, dentro de dentro del Código de Derecho Internacional Privado, están unas reglas generales que conversamos en la primera clase. Está el libro primero que establece lo que es el derecho civil internacional. Se encuentra también el nacimiento, extinción y consecuencias de la personalidad civil. Se establece en la sección segunda las personas jurídicas, se establece también sobre el matrimonio y el divorcio, las formas del matrimonio, efectos del matrimonio, la nulidad del mismo, lo que es la separación de cuerpos y el divorcio, la filiación y la paternidad, alimentos entre parientes, la patria potestad, adopción, ausencia, tutela, entre otros.
pero para mí era sumamente valioso que ustedes conocieran que estaba establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado, porque justamente es acá en Venezuela donde vivimos, y bajo esta figura de la Ley de Derecho Internacional Privado es que nosotros debemos regirnos sumado a lo que es el código justamente. Que tengan un excelente día, estamos en contacto y a su disposición por la plataforma del enlace. Feliz día.